¿Alguna vez hemos sido agradecidos con lo que hemos recibido? Es una de las preguntas que muchos de nosotros tal vez nunca hemos hecho, o tal vez nunca hemos sido tan agradecidos por lo que hemos recibido. Y me interesa mucho un texto que encontré en Lucas 17, 11 al 19, que dice: Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enfermedad en la piel, o sea, lepra. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. El texto importante o interesante que vamos a estudiar hoy o a meditar es: tu fe te ha salvado. Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo uno recibió salvación espiritual. Es algo muy interesante que a veces como seres humanos no somos capaces de agradecer a Dios, de darle las gracias, de glorificarlo cuando Él nos salva de algún peligro o cuando recibimos su bendición. Vamos con la palabra clave. La palabra clave es sesoken, proviene del verbo griego soso. Ese verbo puede significar como salvar, rescatar, sanar y liberar. La gratitud es una virtud que muchas personas olvidan. Muchas veces Dios hace milagros en la vida de las personas, pero pocos regresan para dar el gloria. En este pasaje vemos cómo 10 hombres recibieron un milagro, pero solo uno regresó a agradecer. Creo que hemos sido alguna vez estos 9 leprosos. Hemos recibido bastante. Cada día recibimos vida, salud, protección de Dios, pero nunca agradecemos a Dios por las cosas que Él hace por cada uno de nosotros. Estos leprosos fueron sanados. Nadie vino a agradecer a Jesús. Al momento que salieron, al momento que fueron sanados, se olvidaron de que Dios lo sabía, que Jesús lo había sanado. Pero que no era judío, que era un samaritano, vino a agradecer a Jesús. El relato nos enseña que no basta recibir bendiciones, debemos reconocer al que las da. Una de las cosas que también podemos entender es la miseria del ser humano. Jesús iba camino a Jerusalén cuando pasó entre Samaria y Galilea. Allí encontraron a los 10 leprosos. La lepra en tiempos bíblicos era terrible, era una enfermedad incurable. Los enfermos debían vivir aislados de la sociedad, no podían estar entre la gente. Y esa es la razón por la que ellos se quedaron lejos, distantes, para no ser criticados, para no ser juzgados o para evitar contagiar a los demás, porque era una enfermedad muy contagiosa, también incurable. Y ellos tenían que gritar: inmundo. O sea, que es tan inmundo. En aquel tiempo se consideraba que era
un castigo de Dios, lo llamaban mano de Dios o dedo de Dios, mejor dicho, porque era como, lo veían como un castigo de Dios al que tenía eso. Y esa persona muchas veces es odiado, criticado por los demás. La lepra representa espiritualmente el pecado, separa al ser humano de Dios, produce muerte espiritual. Nadie puede limpiarse a sí mismo. Los leprosos gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos reconocieron su necesidad, su incapacidad, el poder de Jesús. La salvación comienza cuando el ser humano reconoce su necesidad de misericordia. Nosotros como seres humanos debemos de reconocer a Dios como nuestro Salvador, debemos de reconocer a Él como nuestro sanador, como el médico de médicos. Él tiene el poder para sanarnos de todo mal, de toda enfermedad. Vamos con la otra parte, la obediencia de la fe, del versículo 14. Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes según la ley judía. El sacerdote era quien confirmaba la sanidad. Lo interesante es que todavía no estaban sanos cuando Jesús habló, pero el texto dice: mientras iban, fueron limpiados. Aquí vemos un principio espiritual. El milagro ocurrió mientras obedecía. La fe verdadera no solo cree, también obedece. Nos equivocamos o tal vez no vemos el poder de Dios obrar en nuestras vidas cuando esperamos o dudamos. Pensamos que el milagro, que una sanidad, que una bendición tiene que llegar antes o en el momento justo, cuando uno lo pide. Pero no es así. Dios trabaja de una manera. Ellos escucharon lo que dijo Jesús. Ellos no dijeron: vamos a esperar a que nos sane. Vamos a esperar a que después de estar sanos, después de que nos limpie todo, vamos a mostrarnos a los sacerdotes. Ellos se fueron junto con su lepra, con sus llagas, con sus problemas, a presentarse delante de Dios, delante de los sacerdotes. Pero ellos, lo que la diferencia sobre muchas personas que dudan del poder de Dios es que ellos se fueron aún con su enfermedad creyendo que iban a sanar. Mientras iban caminando, cuando iban avanzando, acercándose al templo, fueron sanados. Maravilloso poder de Dios. Aquí hay algo que se requiere: nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La obediencia, como dice, la obediencia de la fe. Ellos obedecieron a Jesús, obedecieron y creyeron que podían ser salvos. Y así fue. Dios los sanó de sus enfermedades. Jesús los sanó. Y aquí no solamente se ve que fueron sanos así por así de la nada, sino que ellos también creyeron en el poder de Dios. Creyeron en quien les estaba hablando sobre ser sano. Ese es el poder de Dios que nosotros debemos de tener. Esa es la fe que nosotros debemos de tener hoy en día. Aunque estemos enfermos, creer que Jesús tiene el poder para sanarnos. Ir, levantarnos con valor para poder estar sanos. Para poder creer que Jesús tiene el poder de sanar. La obediencia de la fe. La ingratitud del corazón humano. De los 10 que fueron sanados, solo uno regresó a Jesús para agradecer. Ante esto, Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Esta pregunta revela una realidad profunda del corazón humano. Muchos buscan el milagro, pero pocos buscan al Dios que hace el milagro. La historia muestra que recibir bendiciones no siempre produce gratitud. Solo el que reconoce verdaderamente la gracia de Dios vuelve para darle gloria. Nosotros como seres humanos nos cuesta agradecer, nos cuesta ver que Dios hace muchas cosas por nosotros.
Eso pasa hasta que vemos que nuestra vida está en peligro. Nos sentimos muy suficientes, muy importantes, capaces de todo, hasta que nos viene una enfermedad, cuando nos viene un peligro, cuando pasamos por algo que nos afecta, que nos lastima, que nos daña. Nos damos cuenta que hemos tenido mucha bendición, que hemos vivido sin agradecer a Dios por las cosas, aunque sean pequeñas. Este samaritano no fue al templo, no se mostró a los sacerdotes, regresó donde estaba Jesús para darle las gracias, para mostrar que fue Jesús quien lo había sanado. Él se sintió agradecido. Tal vez él fue un hombre que alguna vez no creyó en Dios, dudó del poder de Dios, pero esta vez él entendió y se dio cuenta que Dios había hecho algo grande en la vida de él. Y él se acerca, regresa a Jesús para darle las gracias. Y ahí entendemos que como Jesús que dijo, pero eran 10, ¿dónde están los 9? Porque vino este, un samaritano. Jesús también espera que nosotros seamos agradecidos. Jesús también espera que nosotros mostremos obediencia, que mostremos que tenemos confianza en Él. Y a veces, como este samaritano, debemos de reconocer, agradecer a Dios por las cosas que Él nos hace o las cosas que Él hace todos los días por nuestras vidas. Ese es el verdadero significado de creer en Dios, de confiar en su poder y de ser agradecido. Vivimos para agradecer a Dios, para adorarlo, para confiar en su poder, en su palabra. En conclusión, de los 10 leprosos que fueron sanados, solo uno regresó a Jesús. Y el texto destaca que era samaritano, un extranjero despreciado por los judíos. Este hombre mostró una actitud diferente, regresó, glorificó a Dios y se postró a los pies de Jesús para darle gracias. Entonces Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que salvó al samaritano, aquel hombre despreciado por los judíos? Su fe en Dios. En el griego aparece la frase como hepistis su sesokense, que significa tu fe te ha salvado. El verbo usado indica una salvación completa, no solo sanidad física, sino una sanidad espiritual, una transformación completa. La historia de los 10 leprosos nos deja una verdad profunda. Todos pueden recibir un milagro, pero no todos reciben salvación. Los 10 fueron limpiados físicamente, pero solo uno regresó a Jesús con un corazón agradecido, reconociendo quién era Él. A ese hombre Jesús no solo lo sanó, sino que le dijo, tu fe te ha salvado. Mostrando que la verdadera obra de Dios no es solo externa, sino interna y eterna. Esto nos enseña que la gratitud revela un corazón que ha entendido la gracia de Dios. Hoy muchos buscan bendiciones, pero pocos buscan una relación con Cristo. Por eso, la verdadera salvación no está en lo que Dios nos da, sino en volver a Él, reconocerlo y rendirle nuestra vida y con fe genuina. Creo que como seres humanos es una parte que nos cuesta, pero muchas veces vemos en la Biblia que las personas que Dios ha salvado, que ha sanado, que ha ayudado, muchos no eran del pueblo, eran de otros lugares, pero tuvieron más fe que lo que debía tener el verdadero pueblo. Nosotros como creyentes debemos de tener esa fe, tenemos que tener esa confianza en Dios y podemos recibir una sanación completa como lo que recibió
este samaritano.